Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Sin Límites, tu canal de confianza, tu canal donde compartimos información de fútbol. Hoy les vengo a traer, como dice aquí en el video, esta alineación de jugadores de GP, una alineación que les va a gustar muchísimo porque es una alineación que es a la vez se ve muy defensiva, pero es muy ofensiva y pueden marcar mucho las diferencias, no simplemente con estos jugadores de GP, sino con los jugadores que ustedes tienen actualmente. Van a ver que es una alineación extremadamente diferente. Es una alineación extremadamente diferente porque pueden jugarlo de varios estilos de juego. Puede ser contraataque rápido, contraataque largo y juego de posesión. Si a ustedes les gusta estos tres estilos de juego, esta alineación fácilmente se va a adaptar y van a ver notar resultados. Y bueno, les voy a decir antes que nada, si ustedes ven resultados tanto negativos como positivos, por favor déjenlos aquí en los comentarios. Eso me ayuda mucho, señores. Me ayuda mucho a crecer, a seguir compartiendo este tipo de alineaciones porque sé que está llegando, sé que le está gustando y sé que, bueno, por ahí me escriben gracias por los resultados que he obtenido. Y simplemente esto es con jugadores de GP, imagínense con jugadores que ha regalado Konami, imagínense tener aquí en este defensa a un Tony Ans, imagínense tener tal vez a un Araujo, entonces pueden marcar muchísimo la diferencia. Bueno, señores, comenzamos con esta alineación y es de la siguiente manera. Es un 5-1-2-2 y como les dije, pueden utilizarlo en esos tres estilos de juego. Es muy versátil, es muy buena, no es nada ratonera, es muy ofensiva. Entonces, bueno, yo recomiendo un lateral defensivo. En mi caso, pues yo tengo este lateral, es un jugador de GP, Josip Stanisic, es lateral defensivo. Adicional, recomiendo que aquí coloquen a un defensa, en este caso un destructor de juego, combinado con un creador de jugadas o un creador de juego y un atacante extra. Esa puede ser, por favor, no alternar con tres destructores, porque por ahí he visto y bueno, se quedan en pared, se quedan totalmente, bueno, con ocho horas abajo, como dice. Entonces, bueno, la verdadera es que alternenlo con un atacante extra, un creador de juego y adicional un destructor. Sí, un destructor no puede faltar, pero no pueden haber tres destructores. Y este lateral derecho es Rafael Guerreiro, yo lo tengo, pero este jugador me hace labores ofensivas tanto como mediocampista izquierdo como extremo izquierdo. Adicional, bueno, la posición que tiene actualmente, que es la de lateral izquierdo. En el medio campo yo tengo a José Martínez y es un medio escudo, pero yo lo alterno dependiendo la flecha como salga. Fíjense muy bien, muchachos, siempre el estilo de la flecha como le salga. Si está en rojo, si está en verde, si está en azul, dependiendo de la flecha, por favor, esté muy pendiente con eso porque es simplemente ese detalle puede marcar muchísimo, muchísimo la diferencia. Entonces yo lo alterno por Santiago Ascasibar, que también me hace labores de defensivas como un mediocampista defensivo, pero la desventaja es que no es un medio escudo, sino es un destructor. Entonces, si tienen este jugador o si tienen un jugador que sea destructor en este estilo, por favor no se olviden colocarle la instrucción de defensivo para que ayude netamente a la defensa y no se les pierda por ahí. Entonces, ya saben en cuanto a ese tema de esa instrucción. Seguidamente en la parte de arriba tengo a dos medias puntas o dos mediocampistas ofensivos, el cual es Rodrigo Garro y Simone Pafundi. En este caso, estos son una alternativa. Yo simplemente les vengo a decir cuál puede colocar aquí. Yo les recomiendo que coloquen a un jugador de huecos, como tal cual lo tengo yo aquí, y a un creador de jugadas. Entonces, aquí alternense con esos dos. Aquí pueden colocar puede ser un Griezmann, que es muy bueno, acompañado de cualquier otro jugador que también sea creador de jugadas. Hay una cantidad que, bueno, ahorita se me pasa, pero sé que hay una cantidad de medias puntas que son creadores de jugadas que, bueno, un sinfín de jugadores que son muy, muy buenos. Entonces, esa es la alternativa, creador de jugadas y jugador de hueco. Y en la parte de arriba yo tengo, bueno, dos cazagoles. Tengo a Raúl Ruiz Díaz, el peruano, y tengo a Ronnie, que es antiguo de Palmeiras, pero yo lo alterno puede ser con Milan Duric para hacer este tipo de centros por aquí con Rafael Guerreiro y que mande centros aquí a Milan Duric. Esa puede ser una opción. O bueno, dependiendo también, como les digo, cómo salga la flecha del color.
puede ser o Lorenzo Luca o Milan Duric. Pues jugadores de altura, este jugador mide 2 metros 1, entonces bueno, también para alternarme jugando a centros, entonces por eso les digo que esta alineación es muy variada. ¿Por qué? Porque puedes jugar a centros, ¿verdad? Puedes jugar a centros por la banda de Rafael Guerreiro. Adicional, puedes hacer paredes y te puedes ir por el medio, ¿sí? Puedes jugar por el medio haciendo paredes. Y si la colocas de este estilo, ¿verdad? Tenemos como estilo de un rombo. Entonces lo que hacemos es, bueno, alternarnos entre paredes, pases cruzados. No sé, por lo menos aquí en mi caso, Pafundi se la pasa por aquí a Raúl. Entonces es una alineación muy, muy, muy alternativa, muy versátil, muy, muy diferente. Entonces por eso le digo que sirve en muchas alineaciones, perdón, sirve en muchos estilos de juego. Y bueno, señores, esta es la alineación que hoy les vengo a traer. Es una alineación extremadamente buena y yo lo que quisiera es que ustedes la compartan, la prueben y me digan qué tal. Tanto positivo o negativo. Yo acepto todo tipo de hate en los comentarios, no importa, porque estamos todavía para aprender. Yo sigo mostrando que con una plantilla prácticamente free, prácticamente gratuita, de jugadores de GP muy muy sencillos, puedes rankear. Sé que por ahí van a salir comentarios como que es una plantilla de handicap, de todo eso, pero bueno, es una opción que nos ofrece el juego y bueno, el handicap sabemos que es algo que existe, pero nadie lo puede comprobar que existe. Entonces, si tal vez sale una plantilla de este estilo y sale, a ustedes les sale, ustedes tienen a Messi, a que si al Cristiano nuevo, al de Bullhead, que si los Eden Crossing, que si los Phenomenal Finishing, bueno, en sinfín todos esos jugadores con todas esas habilidades. Konami también coloca estos jugadores porque, bueno, existen y también son jugadores que efectivamente tienen su letra positiva, tienen su letra en vivo y fácilmente uno le puede hacer competencia. Ojo, no estoy diciendo que con por lo menos esta alineación, a mí sí me cuesta mucho llegar a primera división. Siempre me mantengo en segunda, estoy como entre los 8.000, no sé, estoy bien botado, pero realmente es algo que funciona. Entonces no me dedico 100% a esta cuenta, pero es una alternativa de cómo rankear. Imagínense ustedes, si ustedes tienen una alineación, unos jugadores, pues óptimos, jugadores buenos, jugadores, tal vez que ustedes no sean tan ludópatas y compren tal vez un jugador o simplemente tienen en una caja o ahorren monedas. Entonces sería una alineación que les va a hacer que les va a ir muy bien. Entonces, bueno, nada, sin ya más cuentos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo y bueno, nada, chao.